Descubrí que mi novia tenía un sugar daddy. Lo que no sabía es que ese sugar daddy era mi padre, y yo era el hijo, ilegítimo, de su otro matrimonio. Mi nombre es Leo, tengo 25 años, y hasta hace poco pensaba que lo peor que te podía pasar en una relación era una infidelidad. Me equivoqué. Hay cosas mucho más retorcidas, mucho más perversas, cosas que uno solo cree que pasan en foros de internet, en películas turbias o novelas baratas. Lo que descubrí sobre mi novia, sobre mi familia, y sobre mí mismo, me dejó al borde del colapso. Todo comenzó cuando empecé a notar actitudes extrañas en Valentina, mi novia. Llevábamos juntos 1 año y medio. Todo había sido perfecto al principio. Conexión instantánea, sexo apasionado, planes a futuro. Me ilusioné como un idiota. La traté como una reina. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. De pronto tenía salidas misteriosas, eventos de trabajo que no podía contarme muy bien, cenas en lugares caros que nunca coincidían con su nivel de ingresos. Empezó a vestirse diferente. Ropa de marca. Bolsos de diseñador. Un perfume nuevo que olía a billetes. Cuando le pregunté, me dijo que había conseguido una consultoría freelance con un cliente importante. Le creí. Hasta que un día, sin querer, encontré en su laptop un correo sin cerrar. No era cualquier correo. Era una conversación con alguien que firmaba como ese, el lenguaje era íntimo, casi romántico. Frases como, te ves preciosa en ese vestido o no sabes lo mucho que te deseo, me revolvieron el estómago. La parte que me destruyó fue cuando le respondía, gracias por el regalo, papi. Me encantó la transferencia. Nos vemos el sábado, mi amor. Papi. Transferencia. Sábado. Me quedé helado. Abrí el historial de transferencias de su cuenta desde su app, que también estaba abierta. Vi una cantidad grosera de dinero, miles de euros cada mes. Pagos regulares. Aportaciones de Gese en notas de agradecimiento. Mi novia tenía un sugar daddy. Y yo, era el payaso de la historia. La confronté esa misma noche. No la dejé ni hablar. Le lancé el portátil con la conversación abierta, con el historial de su cuenta proyectado en la pantalla. Su cara pasó del miedo a la resignación en segundos. Intentó negarlo. Después intentó justificarlo. Me soltó un discurso vacío sobre no significaba nada, era solo dinero, yo soy quien realmente amo. Pero no quería escuchar más. La eché de mi casa con una furia que no sabía que tenía. Me sentí traicionado, usado, estúpido. Me pasé 3 días encerrado, en silencio, revolcándome en la rabia y la humillación. Pero ahí no terminó la historia. Porque lo peor estaba por llegar. Una semana después, por puro morbo y dolor, entré al perfil de Valentina en una red social que apenas usaba. Rebuscando entre fotos antiguas, entre viajes y cenas, encontré una imagen que nunca había visto antes. Estaba ella, en la terraza de un restaurante de lujo. Frente a ella, con una copa de vino en la mano, parcialmente de espaldas a la cámara, había un hombre. Elegante, canoso, con el mismo reloj que yo había visto en la muñeca de alguien muy cercano a mí toda mi vida. Lo abrí bien. Hice zoom. Me sudaban las manos. Sentía la garganta cerrada. El corazón a punto de estallar. Era él. Era mi padre. Me quedé helado frente a la pantalla, sin saber si gritar, llorar o reventar el maldito portátil contra la pared. El rostro en esa foto era inconfundible. El ángulo no era perfecto, pero lo conocía demasiado bien. La postura, la mandíbula, el reloj Omega que nunca se quitaba, el estilo de ropa sobrio y caro, era mi padre. Mi novia tenía un sugar daddy, y era mi puto padre. Los pensamientos me golpeaban como bofetadas sin pausa. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Sabía él que era mi novia? ¿Sabía ella que era mi padre? ¿Estaban jugando conmigo los dos? ¿Era una venganza retorcida, una casualidad infernal, o simplemente una prueba de que mi vida era una burla cósmica? No podía respirar. Literalmente me costaba meter aire en los pulmones. Me temblaban las manos. Había cruzado la línea de la traición. Esto ya no era una infidelidad. Esto era una violación completa de mi vida,
de mi sangre, de todo lo que daba por sentado. Pasé horas encerrado en mi habitación mirando al techo, repasando cada detalle de mi infancia, de mi relación con mi padre. Siempre fue distante, frío. Cumplidor pero ausente. Pagaba todo, me daba lo material, pero nunca sentí verdadero afecto. Mi madre nunca me hablaba mucho de él. Se divorciaron cuando yo tenía 6 años, y desde entonces, lo veía en cumpleaños, en alguna comida de compromiso, y poco más. La relación era funcional, no emocional. Pero jamás imaginé que llegaría a compartir a una mujer. Empecé a tirar del hilo. A revisar más fotos, más fechas. Descubrí que Valentina había conocido a ese meses antes de conocerme. Que sus regalos coincidían con mis primeras citas con ella. Que, de hecho, todo parecía orquestado para que yo jamás supiera quién era él. Ella hablaba poco de su trabajo. Nunca quiso que yo conociera a su entorno. Siempre tenía una excusa para evitar que nos cruzáramos con clientes. Y entonces, en medio de esa paranoia, vino la revelación más retorcida. Un domingo, después de días sin ver a nadie, mi madre vino a visitarme. Me encontró hecho polvo. Me preguntó qué me pasaba y exploté. Le conté todo, lo de Valentina, el sugar daddy, la foto. No me aguanté. Su reacción me dejó en blanco. No fue sorpresa. No fue horror. Fue un silencio largo, y luego, la frase que me partió la vida en dos. Hay algo que no sabes, Leo. No entendía. ¿Qué más podía haber? Ya me sentía al borde del colapso. Pero mi madre bajó la voz, con los ojos vidriosos, y me soltó la verdad. Tú no eres hijo del matrimonio legal de tu padre. Me quedé en shock. ¿Qué estás diciendo? Tú fuiste el resultado de una relación extramarital. Él ya estaba casado cuando me tuvo a mí. Tú fuiste un accidente. Nunca fuiste reconocido del todo. Por eso tu relación con él siempre fue distante. Siempre fuiste su hijo ilegítimo. Las palabras me atravesaron como una espada oxidada. No solo me había quitado a mi novia. Yo nunca había sido parte de su verdadera familia. Y tal vez, ni siquiera lo sabía. Esa noche no dormí. Caminé en círculos en mi habitación como un animal encerrado, con el estómago revuelto, el pecho a punto de estallar. Toda mi vida se sentía como una maldita mentira. Mi padre, ese hombre que durante años había sido una figura gris, silenciosa, lejana, no solo había tenido una doble vida antes de que yo naciera, sino que ahora se cruzaba de nuevo en la mía, con la misma elegancia con la que siempre se lavó las manos. Empecé a reconstruirlo todo con nuevos ojos. Su forma distante de hablarme, los silencios incómodos cuando le preguntaba por su familia oficial, las reuniones a las que yo nunca estaba invitado. Crecí creyendo que tenía un lugar en su mundo, aunque fuera pequeño, pero ahora entendía, nunca estuve dentro. Yo era su error, su sombra, su deuda moral. Y aún así, ahí estaba, durmiendo con mi novia a escondidas. No sabía si él sabía que era mi pareja. Quería creer que no. Quería pensar que era otra coincidencia monstruosa en esta cadena de tragedias, porque si no, si él lo supiera, entonces lo que me hizo no era solo repulsivo, era calculado, cruel, inhumano. Y tenía que saberlo. Necesitaba mirarlo a la cara. Lo cité. Le mandé un mensaje directo, sin rodeos. Tenemos que hablar. Urgente. Solo tú y yo. Respondió de inmediato. Como siempre, educado, formal. Claro, hijo, ¿estás bien? No. No estaba bien. Estaba en guerra. Nos vimos en una cafetería del centro, un lugar discreto donde nadie nos interrumpiera. Él llegó impecable, como siempre. Traje caro, perfume suave, la misma actitud segura, como si fuera intocable. Me saludó con un leve gesto, como si fuera un socio, no su hijo. Me senté frente a él y lo observé durante varios segundos. Él notó que había algo raro, pero esperó. Siempre fue de los que prefiere escuchar antes de hablar. ¿Conoces a Valentina? Le solté, directo. Sus cejas se movieron apenas. No respondió al instante. ¿A qué Valentina te refieres? Saqué el teléfono.
Le mostré la foto. La que encontré en el perfil de ella. Su expresión apenas se inmutó, pero sus ojos sí. Se tensaron. Fue un segundo. Corto, pero suficiente. Sí. La conozco. Era mi novia. Silencio. Esta vez más largo. ¿Lo sabías? Tomó aire. Me miró por fin con algo que no era condescendencia, sino incomodidad. No culpa. No dolor. Solo una jodida incomodidad. No. No lo sabía. Me enteré hace poco. Me alejé en cuanto lo supe. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te aplauda por dejar de acostarte con la mujer con la que yo pensaba casarme? No respondió. No tenía cómo. ¿Sabías lo que soy para vos? ¿O también me tuviste todos estos años sin aceptar que soy tu hijo? Ahí sí, por primera vez, lo vi aflojarse. Leo, nunca fue fácil. Todo esto, tu madre, la situación. Fue un error mío. Uno que intenté reparar a mi manera. ¿A tu manera? ¿Pagándome la universidad y luego desaparecer? ¿Fingiendo que me importabas mientras construías una familia completa y me dejabas fuera? Me miró en silencio. Su cara no era de un padre con el corazón roto. Era de alguien a quien lo que más le molestaba no era el daño hecho, sino que lo hubieran descubierto. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije mientras me levantaba. Que incluso cuando te acostaste con mi novia, seguí siendo invisible para vos. Y me fui. No esperé respuesta. No le grité. No lo insulté. Porque ya no hacía falta. El silencio entre nosotros ahora estaba lleno de todo lo que nunca fuimos. Pero eso no era lo último. Porque había una verdad más retorcida, y aún no la había enfrentado, Valentina. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por una persona como el que sentí por Valentina después de esa conversación con mi padre. Durante días no dejé de pensar en todo lo que viví con ella, todos los momentos que creí reales, cada mirada, cada caricia, cada vez que me dijo «te amo» mientras seguramente recibía regalos de otro hombre, de mi propio padre. Lo más enfermo de todo era que, al mirar hacia atrás, las piezas encajaban demasiado bien. Todo su falso misterio, sus ausencias estratégicas, las escapadas sin explicación. Había estado jugando con dos hombres al mismo tiempo, y no dos cualquiera, un padre y su hijo, que además ni siquiera compartían un vínculo familiar pleno. Uno era el que le pagaba los caprichos, y el otro, yo, el pobre idiota enamorado. Pero no podía quedarme con eso atragantado. No iba a irme sin mirarla a la cara. Tenía que verla caer. Así que la cité. No con insultos, no con amenazas. Le dije que necesitaba verla, que merecíamos una conversación de cierre. Sabía que vendría. Su ego no se lo permitiría. Nos vimos en el mismo bar donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Irónico? Se sentó con esa misma sonrisa con la que una vez me hizo sentir que podía confiar. La misma sonrisa que ahora me provocaba náuseas. Te ves fatal, dijo, medio en broma, medio incómoda. Sabía que algo pasaba. Yo no estaba ahí para reconciliaciones. ¿Hace cuánto te acostas con él? Solté, sin rodeos. No necesitó nombres. Supo exactamente a quién me refería. Su rostro se congeló por unos segundos. Y ahí entendí algo que me revolvió el alma, ella lo sabía. Sabía que él era mi padre. No fue así como pensás, murmuró. ¿Y cómo fue, Valentina? ¿Un accidente? ¿Te acostaste con mi papá porque te confundiste de apellido? ¿Porque te pareció divertido follarte a dos generaciones al mismo tiempo? No dijo nada. Miró hacia abajo. Estaba derrotada. Ya no había forma de sostener la mentira. Me confesó que lo había conocido primero, que fue una relación por conveniencia, como tantas que se ven en redes, pero que después de un tiempo, simplemente le gustó el juego. Y cuando me conoció, no pudo resistirse. Que le diga algo diferente, que conmigo era real, pero que nunca supo cómo salir del lío. ¿Y seguías acostándote con él mientras dormías en mi cama? Le pregunté. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. No grité.
No le lloré. Solo me levanté y la miré con el desprecio más frío que he sentido jamás. No te deseo mal. Pero te juro que, algún día, vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que te arruinaste sola. Me fui sin mirar atrás. No necesitaba escuchar nada más. Los meses siguientes fueron extraños. No quise volver a saber de ninguno de los dos. Mi padre intentó acercarse otra vez, pero ya era tarde. La figura borrosa que fue toda mi vida se esfumó por completo. Ahora era solo un hombre más con poder y dinero, pero sin alma. Su familia oficial, la que siempre mantuvo intacta, descubrió lo sucedido poco después. No por mí, sino porque las mentiras de este tipo no se sostienen eternamente. Su esposa lo dejó, sus hijos lo repudiaron. Lo que más le dolía, según su círculo, era haber sido humillado públicamente. Nunca se disculpó. Ni por mí, ni por lo que hizo. Valentina cayó más bajo de lo que imaginé. El mundo donde vivía, ese de apariencias, lujos y filtros perfectos, se le cerró en la cara. Intentó seguir escalando con otros patrocinadores, pero la historia de su triángulo grotesco con padre e hijo se volvió un secreto a voces. Nadie en ese ambiente volvió a confiar en ella. Se mudó de ciudad. Supe que trabajaba en un bar, viviendo en un apartamento minúsculo, con menos glamour y más vacío del que jamás se atrevió a reconocer. Y yo me reconstruí. Me tomó tiempo. Terapeutas, rabia, insomnio. Pero salí adelante. Y aunque el sabor amargo todavía aparece en algunos recuerdos, hay una cosa que tengo muy clara. El pasado puede ser oscuro, pero yo ya no vivo ahí. Porque lo único peor que descubrir una traición es darte cuenta de que vivías en una mentira que ni siquiera era tuya.